hemos comentado, todo lo recibimos por gracia. Todo fue un regalo que Dios nos hizo. Dios nos regaló, nos envió a Jesucristo para pagar, para ponerse en nuestro lugar y pagar toda la deuda que teníamos nosotros de pecado. Y Él fue la ofrenda que se ofreció una sola vez y para siempre, dice en Hebreos 10. Y con esa ofrenda fuimos santificados para siempre. Dice que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados en Cristo Jesús, que ahora ya estamos reconciliados con Dios, que somos la justicia de Dios en Cristo. O sea, estamos en una posición correcta ante Dios, sin culpa y confiados, sin condenación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros podamos recibir esas verdades para que podamos tener un fundamento firme en nuestra fe. Es muy importante que tengamos un conocimiento correcto de Dios, porque cuando tenemos un conocimiento correcto de Dios, vamos a tener una vida correcta. Conocimiento correcto trae vida correcta, y un conocimiento equivocado de Dios, nuestra fe y todo nuestro fundamento va a estar produciendo resultados equivocados. Entonces es muy importante, como oraba el apóstol Pablo, que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, vamos a la segunda carta de Pedro. Ahí voy a empezar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 1, y voy a comenzar a leer del verso 1. Y dice ahí el apóstol Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí primero dice que él está muy contento de que hayan alcanzado una fe igualmente que la de ellos, que los apóstoles, y está diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas por el conocimiento de Dios. Tener un conocimiento de Dios correcto va a producir, como te digo, en tu vida frutos, y va a producir en ti una vida y una forma de vivir correcta. Muchas veces volteamos y vemos que muchos cristianos, y yo me consideraba uno de ellos en un tiempo en que, bueno, iba a la iglesia y estaba realmente gozando de muchas cosas en la iglesia, como poder alabar a Dios, poder estar en comunión con Dios, y como decía mi esposa, de poder también escuchar la voz de Dios. Pero mucho tiempo tuve un conocimiento equivocado de quién es Dios y cuál es su voluntad, y eso me limitaba, y eso limita a muchos cristianos a que no puedan tener una vida victoriosa. Entonces, sí, eres cristiano y estás ahí, pero tienes los mismos problemas y padeces las mismas situaciones que padece cualquier persona del mundo. Entonces, en otras palabras, no hay diferencia. Dices tú: ¿por qué si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo vivo igual o casi naturalmente igual que cualquier persona del mundo? O sea, me enfermo igual, a lo mejor tengo problemas en mi matrimonio igual. Hay veces hasta decimos: oye, mira, esos ni cristianos son y tienen pues parece que viven mejor. Y muchas veces decimos:
A lo mejor es porque a ellos se les da, como que tienen el carácter, ya son calmados y uno es medio bravo y como ellos son calmaditos, pues ahí se la van llevando. Y muchas veces nos comparamos y vemos con la gente del mundo y es el problema y el motivo es que no estamos manifestando el poder y la vida de Dios en nuestras vidas. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿qué caso tiene? Y muchas veces, en mi caso particular, yo me frustraba. Porque como no se me da mucho el ser tan abnegado y decir, ay, bueno, Dios, aquí voy a sufrir, aquí voy a estar para tu gloria. Nunca se me dio eso. Tengo el carácter un poquito, soy medio, pues así, extremo, sincero. Y entonces, como no se me daba eso, yo me frustraba. Decía, bueno, entonces, ¿para qué entonces esto? ¿Para qué entonces, si al fin y al cabo todo es igual? Pasando el tiempo, gloria y gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra, comencé a tener una revelación por medio de la palabra, por medio de escuchar la palabra de Dios de una manera un poco diferente. Esto abrió completamente mi pensamiento a cómo yo veía a Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Cómo es tu voluntad realmente? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que yo puedo tener y qué es lo que no puedo tener? Y comencé a tener un conocimiento de Dios y de su naturaleza, de su amor, de su gracia, porque cuando entendí que todas las cosas ya me fueron dadas por gracia, y comenzó a ser no nada más un conocimiento en mi mente, sino un conocimiento revelado en mi corazón, transformó mi vida. Entonces yo ya no vivo como antes, pues decía, igual que todo mundo, igual que una persona que no tiene a Dios, porque ahora yo veo cómo puedo mantenerme en salud, puedo ver mi matrimonio, puedo ver mi familia, puedo comenzar a ver el resultado. Entonces, gloria a Dios. Entonces el conocimiento correcto trae resultados correctos y el conocimiento incorrecto de Dios trae resultados incorrectos. La fe debe estar fundada en el conocer a Dios, porque tú no puedes confiar simplemente en Dios que pues no lo conoces, no sabes hasta dónde en realidad te ama y hasta dónde Él está dispuesto o estuvo dispuesto a dar todo por ti. Entonces de eso voy a estar hablando el día de hoy. Fíjate que el problema es que en la iglesia, y hablo en la iglesia en general, en la iglesia cristiana, y por mucho tiempo yo así viví. Hay una enseñanza que es muy popular. Casi todas las iglesias, la mayoría las enseña, y considero que es una de las doctrinas o enseñanzas más dañinas, porque elimina completamente la fe, pero es lo que la mayoría de la gente cree. La mayoría de la gente cree en esta enseñanza, la abraza y creo que es la más dañina de todas las enseñanzas en el cuerpo de Cristo el día de hoy, y que ha destruido mucho la fe y la gente vive en temor. Y estoy hablando de la enseñanza y la doctrina de la soberanía de Dios. Y hablar de la soberanía de Dios me refiero a que la mayoría de la gente enseña que Dios controla todo, que Dios controla absolutamente todo y que nada se lleva a cabo en este mundo si no es su voluntad, lo cual es una mentira. Dios no controla absolutamente todo. Si Dios controlara absolutamente todo, pues hoy estuvieran llenas todas las iglesias, porque sería su voluntad. Todo el mundo sería salvo. Dios no controla todo, y muchos dicen, bueno, es que eso sucedió porque es la voluntad de Dios. Y ahorita a lo mejor están violando a un niño y bueno, también podríamos decir, bueno, entonces Dios controla eso. Y algunos dicen, bueno, es que Dios tiene un propósito. Eso malo lo permitió Dios
para que a lo mejor Dios va a tratar con ese niño. Y comienzan a pensar, y hay veces los que enseñan esa doctrina no quieren ir tan profundo, quieren mejor mantenerla un poquito hacia arriba, porque dicen, si nos vamos muy profundo, tal vez ahí sí se va a ver. Entonces, tratar de mantener, de decir, bueno, es que es la voluntad de Dios y Dios controla todas las cosas. Estaba platicando el otro día con una persona que estaba teniendo cristiano de una denominación no muy considerada cristiana, pero esta persona pues ha estado preparándose mucho y me cuenta, a veces platico con esta persona y me decía, estoy haciendo una maestría y un doctorado en la fe y que tú que estás estudiando y tú que estás, y me dice, y comenzamos a hablar de fe, y hablando de fe me dice, pues mira, es que es la voluntad de Dios. Me dice, porque como dice en la Biblia, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y le digo, eso no dice en la Biblia. ¿Cómo no? Claro que sí. Le dije, no, si quieres búscalo ahorita en Google, y no dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso no viene en la Biblia, eso viene en un libro, en el libro de Don Quijote de la Mancha. Y ese iba Don Quijote con Sancho Panza, iba en el burro y él en el caballo, y dijo, mira, Sancho, que no se mueve la hoja no, ya hablé como cubano, no como español. Ya hablé como cubano. Bueno, y me dijo, ¿cómo? Y después ya vio. Entonces hay muchos dichos por ahí, hay muchas cosas que decimos, es que así dice en la Biblia, pero realmente desconocemos lo que dice muchas veces la Biblia. Por eso la importancia de escudriñar y de leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos dé revelación, que el conocimiento sea revelado a nosotros. Eso es lo importante. Porque muchas veces conocemos un Dios que nos lo han platicado, nos lo han dicho o nos han transmitido de alguna manera, y no es la realidad. Esa no es la voluntad de Dios, esa no es la naturaleza de Dios, y creamos un concepto equivocado de Dios, y sabes, eso limita tu fe, eso limita completamente tu vida. Entonces tú vas a vivir igual. Vas a ir a la iglesia, sí, aleluya, gloria a Dios, y bien bonito, y vamos a hermano, y aquí y allá, pero tu vida fuera del cristianismo, del folclore y todo, no va a tener poder afuera. O sea, vas a ser igual. Yo te digo, bueno, en mi experiencia propia, te digo en mí. Pero una vez que tú entiendes, como dijo Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Uno en la Biblia, Job, decía, él no conociendo a Dios, ese hombre, si leen el libro de Job, que es un libro que no es de gran edificación. De hecho, en todo el Nuevo Testamento nada más lo citaron una vez, y creo que en el libro de Santiago, no me acuerdo, porque nadie, ni Pablo ni los apóstoles hablaron de Job. Pero es un libro interesante, está en la Biblia, a mí me gusta mucho. Pero muchas de las palabras que vienen en ese libro fueron no del conocimiento de Dios, fue un conocimiento del hombre. Y Job, en su conocimiento de hombre, decía, el día que vino tragedia a su vida y perdió todo. Job era un hombre muy rico, un hombre muy bendecido, tenía abundancia en toda área de su vida, muchos hijos y casas, terrenos, dinero. Y perdió Job todo, y un día dijo él, Dios me dio, pues Dios quitó, y alabado sea el Señor. Y él culpaba, o sea, decía, es que Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Y se oye muy bien, y podemos decir, bueno, es que Dios me da y Dios me quita, y se oye muy bien, pero en la realidad eso es la naturaleza de Dios. Así es como Dios es su voluntad, así es como Dios opera. Pero bueno, al final del libro de Job, ahí cuando ya tiene un encuentro con Dios Job, y entonces dice Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Y él pudo reconocer y ver que estaba equivocado y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces lo importante es que ahora podamos ver y decir: Dios, ahora entiendo, ahora puedo verte. Hubo un tiempo que hasta estuve enojado con Dios, que decía: bueno, Dios, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? Y llegué a un momento en que le tuve que decir: Dios, perdón. Y digo: porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén, amén. Fíjate, dicen, es que todas las cosas, algunos dicen, es la voluntad de Dios y Dios controla todo. Mira, Dios es soberano. La palabra soberanía en la Biblia no viene. En la Reina Valera, por lo menos, soberanía no viene. La palabra soberano sí. Y la palabra soberano se refiere al gobierno, a la autoridad. Y Dios es soberano. Si lo vemos desde el punto de vista de aplicarlo a Dios, Dios es soberano, porque no hay nadie arriba de Dios. Él es el primero, Él es el primero y Él es el último. Él no tiene a nadie arriba de Él. Dios no tiene nadie que le diga: haz esto así o haz esto allá. Dios es el primero. Pero Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, que nos hizo a su imagen y semejanza, a diferencia de los ángeles, el libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de escoger. Dios nos dio la capacidad al ser humano de escoger. Y nosotros tenemos la voluntad. Dios nos dio voluntad y cada quien puede escoger. Deuteronomio 30:19 dice ahí la cita, que dice el Señor, dice: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. He puesto delante de ti el bien y el mal. Y dice: escoge pues el bien para que tengas vida. Escoge. Entonces, si Dios está diciendo que nosotros podemos escoger entre el bien y el mal, quiere decir que nosotros tenemos decisión y podemos escoger también entre la vida y la muerte, entre la bendición y entre la maldición. Entonces, no podemos decir que Dios controla absolutamente todo lo que nosotros hagamos. Entonces, sí, bueno, es que el Señor, esa era su voluntad. Nosotros tenemos decisión. Dice en Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Y esto lo hace para ver que también nosotros tenemos la voluntad de no creer en Dios, o de no creer, aún rechazarlo. Nosotros podemos decir: Señor, yo te rechazo o yo te acepto. También está en ti, en el cual dice que si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces ahí me está dando la opción a que yo puedo endurecerme. Yo puedo endurecer mi corazón y rechazar, y simplemente, si quiero, no creo en Dios. Y dice que lo provocaron a Dios en el desierto, el pueblo de Israel. Ahí en Hebreos está hablando de que el pueblo de Israel no le creyó a Dios y endureció su corazón, por lo cual no entraron a las promesas. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar a las promesas. Y eso es lo que pasa a nosotros cuando endurecemos nuestro corazón. No podemos vivir las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, la palabra nos muestra que nosotros podemos tomar las decisiones. Muchos dicen: es que el niño se murió. Y muchas veces, y dicen los pastores, dicen, y le traen consuelo a la familia diciendo: bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas. El Señor se lo llevó. Dicen cosas como: tal vez el Señor quería un angelito más en el cielo. No, ¿para qué quiere angelitos allá? Ya tiene muchos ángeles Dios. De hecho, una de las
promesas, de las primeras promesas, o la primera promesa que viene en los mandamientos de Dios. La primera promesa que viene con mandamiento fue la de honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida aquí en la tierra. Entonces, esa es una promesa de Dios y está vigente el día de hoy, que si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, vamos a tener un resultado de larga vida aquí en esta tierra. Entonces, la voluntad de Dios es que todos tengamos una larga vida, no que se mueran chicos o jóvenes. Entonces dice, bueno, un joven, varias veces ha sucedido tristemente, y es muy triste, que accidentes donde han muerto jóvenes de 20, 22, 23 años, gente que todavía tenía una vida por delante, y también les dicen, el Señor sabe por qué se lo llevó. Y las personas creen eso y reciben un consuelo, pero eso es falso. Eso va a aniquilar tu fe. Dice la palabra en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe estás totalmente desarmado. Tú no puedes obtener y lograr nada si tú no obtienes por medio de la fe. Jesús enfatizaba que tuvieran fe. De hecho, Jesús dice que Él quiso hacer muchos milagros porque esa es su voluntad. Y quiso hacerlo. Dice que quiso hacer milagros en su pueblo, en Nazaret. Pero dice que aunque Él quiso, no pudo. Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, dice. Que se asombró y dice, no pude hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y fue porque ellos no tenían fe, porque decían, si este es Jesús, el hijo de José, el que tenía la carpintería ahí a la vuelta de la calle, este es. Entonces, la voluntad de Dios tenemos que entenderla. ¿Cuál es en realidad la voluntad de Dios para mí? Porque eso nos va a dar un fundamento para nosotros poder creer en Dios y creerle correctamente y saber que lo que estamos creyendo nos pertenece y lo podemos recibir. ¿Sí estamos? Y dicen, es que el joven, Dios sabrá, Dios tiene sus caminos, dicen algunos. Los caminos del Señor son misteriosos y lo hacen muy misterioso. No. Y no toman en cuenta, muchas veces dices, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues es que los jóvenes estaban en una fiesta, estaban tomando, salieron un poquito ahí y le dieron exceso de velocidad, tuvieron el accidente y murió uno de ellos. Dios no les dijo mi voluntad, bueno, embriágate y dale recio al carro. La verdad, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Dios no se llevó a ese joven, no dijo ya. Algunos dicen, bueno, es que murió porque pues ya era su tiempo, ya el Señor tenía señalado ese día. No, tú tienes, mucho está en ti. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, tú acortas tu vida, porque lo dice la palabra. Porque dice que si los honras, vivirás por largos días. Y la voluntad de Dios es que tú tengas vida, dijo Jesús. Yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús también dijo, el ladrón, refiriéndose al diablo, no vino sino para robar, matar y destruir. Él vino a robar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la vida la tengan en abundancia. Y hablando en todos los aspectos, que tú tengas vida. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mucha gente abraza esa doctrina de que Dios es su voluntad todo y todo lo que pasa, porque sienten consuelo, pero viven con temor, porque dicen, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Y será aquello? Y están hasta oran mucho, hasta por todo. ¿Será que Dios quiere eso? Porque si no estoy en la voluntad, me podría venir un mal. Y están pensando en el mal cuando nosotros ya nos dio Cristo toda la victoria. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Nosotros tenemos que levantar nuestra fe aun cuando vengan situaciones difíciles en nuestra vida y decir no, porque nosotros estamos creyendo en lo eterno, no lo temporal. El problema es temporal.
Pero nosotros pusimos nuestra vista en las cosas que no se ven, en lo eterno, y decimos: no, tengo la palabra de Dios y dice que Dios, que Él está conmigo y no contra mí, que Él no me deja ni me desampara, que yo ya soy vencedor en Cristo Jesús, que yo puedo confiar y que sé que todas sus promesas ya son en Él sí y amén. Entonces yo me paro en fe. Yo no digo: ¿será la voluntad de Dios? Porque yo tengo un conocimiento ahora que cuál es la voluntad de Dios. Yo sé ahora y digo: esto es la voluntad. Hay que leer la Biblia y decir: bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios realmente? Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si dice que la voluntad de Dios es buena, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué van a decir que su voluntad fue esa tragedia? ¿Por qué la voluntad fue muerte? ¿Por qué la voluntad de Dios es enfermedad? Y dicen unos: es que el Señor le dio esa enfermedad porque está tratando con él. ¿Cómo va a ser posible? Y piensan que Dios les envía la enfermedad. Piensan que Dios les envía tragedias para tratar o para enseñarte o para hacerte mejor. Y esa no es la manera de Dios. Eso no es conocer a Dios realmente. Ese es el Dios que creía antes Job y decía: Dios quitó. Pero necesitamos conocer el Dios que digo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora te conozco. Y eso le da gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjate los pensamientos de Dios acerca de ti. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Dios tiene pensamientos para tu vida de bien. De hecho, creo que es Salmo 136 o 134, bueno, por ahí, dice que nuestro embrión vieron los ojos del Señor y fueron escritas todas las cosas, y cada día de nuestra vida fue diseñado por Dios, cada momento. El problema es que nosotros no lo vivimos porque nos dio la libertad de escoger. Yo creo que muy pocos o casi nadie vive en la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios escribió en tu libro, que son pensamientos de bien para tu vida, para que tú tengas una vida, mira, buena, agradable y perfecta, Dios lo escribió. Pero te dio la libertad de escoger, y ahí es donde entramos nosotros, que escogemos ciertas cosas y que escogemos equivocadamente, o endurecemos nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos habla y simplemente no queremos obedecer. Entonces endurecemos nuestro corazón, tomamos decisiones, y esas decisiones traen consecuencias, y muchas de esas consecuencias vienen negativas a nuestra vida. Yo creo que el punto principal nosotros en Cristo es la renovación de nuestra mente. Es que nosotros dejemos que nuestra mente sea renovada de acuerdo a la verdad de la palabra. Porque muchos de los fundamentos con los cuales hemos crecido han sido doctrinas que están equivocadas, que han sido sabiduría de hombre, han querido acoplar a Dios, que Dios piensa como el hombre, y como ahí me siento a gusto y ahí suena lógico, ahí es. Pero lo de Dios no es lógica. Si dice que su palabra es locura para los que se pierden, para los que no son espirituales, la palabra de Dios es locura. Dice 3 Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado. Ese es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú prosperes en tus pensamientos, en tu alma, y que tengas prosperidad en toda área de tu vida. Jesucristo dijo: yo vine para que tú tengas vida, y vida en abundancia. Por mucho tiempo yo no tuve vida. Aún siendo cristiano, yo veía, y ahí estoy atorado en cosas. Batallé con hábitos, batallé con tantas cosas. No digo que ya estoy perfeccionado, porque dice que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo, pero ya voy
ay, gloria a Dios, yo veo mi vida desde otra perspectiva. 3 años para acá mi vida ha tomado estoy viviendo y estoy viendo el resultado del poder del evangelio. Cuando dicen que el evangelio es poder, la verdad yo nomás decía, sí, amén, el evangelio es poder, pero yo no lo veía. Y luego estaba equivocado, porque el evangelio de poder que yo creía era que, hermano, como yo soy iglesia, soy carismático y me gusta el mover del espíritu, decía, ahora sí vamos a temblar aquí, aleluya. Y sí me encanta. Y me encanta meterme en el río y tomar del vino de Dios y ora bakashiri bakambro mojosete que prese, y vamos a profetizar, y Dios me usa para profetizar. Pero ¿sabes qué? El poder de Dios en el evangelio es que el poder para transformar tu vida en el día a día. En el día a día, que tú puedas en tu día a día tener una vida de éxito, porque Cristo a eso vino, a darte vida y vida en abundancia. La vida eterna empezó desde que recibiste a Jesús hasta la eternidad. Y mientras estemos en la carne, tú tienes la victoria y tú puedes obtener por medio de la fe, todas las cosas para que tú cumplas tu propósito en esta vida y tengas éxito. Y cuando llegues a pasar nada más cambio de residencia a la eterna, tú estés y diga el Señor, bien hecho, siervo fiel, bien hecho. Pero la vida eterna es desde que tú naces de nuevo. Decía, bueno, pues entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y podemos ver en la vida de Jesús. En la vida de Jesús podemos ver ahí la voluntad de Dios en muchas cosas. Dijo Jesús en Juan 6:38, dice que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo reconocía, dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Entonces, si queremos saber la voluntad del Padre, vamos a ver qué hizo Jesús. Juan 5:19 dice, porque dijo Jesús, porque nada de lo que yo hago lo hago de mi cuenta o de mi propia cuenta, sino dice, sino lo que veo al Padre hacer, dijo Jesús, lo que veo al Padre hacer, eso hago yo. Entonces, si queremos ver cómo es el Padre, a Jesús lo odiaban los fariseos, los estudiosos, los maestros de la ley, los estudiosos lo odiaban a Jesús, lo querían matar, porque Jesús representaba algo completamente opuesto a lo que ellos tenían del concepto de Dios. Entonces decían, no, este no puede venir de Dios, no puede venir de Dios. Lo veían y decían, mira, está con pecadores. Si fuera profeta no supiera con quién está. Mira nada más con quién está. Y Jesús no cabía en el concepto de los que conocían las escrituras de memoria, de los maestros de la ley, de los fariseos. Y lo procuraban matar por ello, porque simplemente no cabía en su concepto del conocimiento de Dios. Pero dice la palabra que Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, y yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que hago es lo que yo veo a mi Padre hacer. Lo que yo hago es lo que yo veo a mi Padre hacer. Por eso dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y fuego, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué anduvo haciendo Jesús? Bienes. Yo nunca vi a Jesús, si puedes leer y necesitas ir a las escrituras, a decir que Jesús dijo, a ver, a ti te vamos a poner una enfermedad porque vamos a tratar ahorita con tu orgullo. Entonces, para tratar ahorita, mira, a ver, Pedro, ponle las manos que reciba una enfermedad. Jesús anduvo nada más haciendo bienes. Jesús nunca
oró que recibiera a alguien algo negativo. Y dice que él vino a hacer la voluntad del Padre. Y le dijo uno de sus discípulos, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado entre vosotros y no ves. Dice: el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer su voluntad? Ve la vida de Jesús. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dicen unos: bueno, el niño se murió. Bueno, el Señor sabrá por qué se lo llevó. Tal vez iba a tener una vida muy mala. No. En el libro y de la voluntad de Dios está escrito puros pensamientos de bien para todos. El no querer tomar nuestra responsabilidad, decir: bueno, es que es la voluntad de Dios, y es muy padre porque no tiene responsabilidad. De hecho, si todo es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué creo? Al cabo que como quiera va a ser lo que sea la voluntad de Dios. Entonces ¿para qué la fe? Entonces anulamos completamente la fe. El pensamiento de la soberanía completa de Dios destruye la fe. Entonces dices tú: bueno, entonces vamos a pretender que tenemos cierta... Entonces todo es mentiras. Estamos jugando con Dios y vamos a pretender nada más. Y vamos a pretender que nosotros tomamos decisiones. Vamos a pretender que nosotros escogemos. Y no se trata de pretender. Tú te tienes que parar por fe y obtener todas las riquezas y todas las cosas que Cristo te ha dado. Cristo te quiere usar y Cristo quiere que tú vivas en abundancia en todas áreas de tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La voluntad de Dios para tu vida es que tú vivas en salud divina. Cuando yo le entendí, hay veces me dicen: oye, y el doctor, yo oigo pastores que amo y hombres de Dios que respeto, y me dicen: hombre, es que fui al doctor y fíjate que la otra vez y estoy tomándome esta medicina. Yo digo: entonces, ¿qué predicas? La palabra de Dios dice que es medicina para nuestro cuerpo, que su palabra es poder. ¿No dice la palabra que pongamos los enfermos y las manos sobre los enfermos y sanarán? No dice la palabra: bueno, pon la mano sobre el enfermo y si es la voluntad de Dios, sana, y si no, pues se queda enfermo y se muere. Pero el Señor lo quería ya en su santo reino, ya le estaba llamando. Es mentira, es falso. Tú te tienes que parar en el conocimiento de Dios y conocer y entender cuál es su voluntad, qué es lo que Dios, por qué te creó Dios, cuáles son las decisiones que tú y yo debemos de tomar. Tú y yo decidimos la vida o la muerte, está en tu decisión. Entonces podemos culpar a Dios de todo o simplemente no culpar, porque si eres muy abnegado dices: ay, Señor, aleluya, y sea tu voluntad, y si esto es sufrir para tu gloria. Mentira del diablo, mentiras del diablo. Por eso la iglesia no tiene poder. Necesitamos pararnos en fe, en la verdad de nuestro Dios. Por eso es importante que leamos las Escrituras. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras y que las comenzamos a ver la Escritura y a leerla desde la perspectiva de la fe, la gracia de Dios, que Cristo Jesús nos regaló todas las cosas: paz, salud, perdón de pecados, sanidad, prosperidad. Todas las cosas nos fueron dadas en Cristo y se reciben por medio de la fe. Y tu lucha y tu batalla diaria va a ser la lucha y la batalla de la fe. El decir: pues me voy a plantar, ahora sí, me voy a ciñir el cinto, me voy a amarrar los lomitos y ni modo, vámonos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo, cuando yo tenía varias cosas, vicios en mi vida y todo, dije: Señor, pues yo doy el paso y tú pones el piso. Y mira, yo vi el poder de Dios en mi vida y cambios en todo. Pero tú tienes que dar el paso de fe. Tú tienes que arriesgarte. Si tú no te arriesgas y te plantas ahí, dices: Señor, yo doy el paso y en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú tienes pensamientos de bien para mi vida, que tú me amas, tú estás conmigo.
y aunque se vea contrario y vengan cosas y vengan torrentes y vengan vientos en tu contra, tú dices: no, yo voy a confiar. Yo decidí en mi corazón plantarme y creer lo que Dios me ha dado, Dios me ha regalado. Y no me voy a conformar a que me digan: bueno, confórmate, es la voluntad. Tal vez Dios está tratando contigo. Te reprendo, Satanás, vete de aquí, vámonos. Hay que darnos en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mi deseo, el deseo de Dios es que tú seas prosperado. Yo quiero ver a ti en la iglesia, y que me dio mucho gusto. El viernes tuvimos la carne asada de los varones, éramos poquitos, éramos como 15. Pero escucharlos y decir: es que la palabra me ha producido en mí cambios, me ha cambiado la perspectiva. Eso me llena de gozo en mi corazón, porque yo quiero que tú puedas ser un testigo de Jesús, y no necesariamente porque le prediques a la gente, porque tu vida misma, no vas a poder ocultar lo que Dios hace a través de su palabra y su espíritu y la verdad de Dios en ti y en tu mente. No vas a poder ocultarlo. Tu vida va a ir de gloria en gloria. Mi deseo es que tu vida vaya de mejor en mejor. Mi vida era un desastre total. Mi vida estaba un desastre total. Hay veces, para dormirme a gusto, me tomaba una botella de tequila de litro y me decían: oye, tú eres un gladiador, ¿cómo puedes tomar tanto? La verdad, o sea, ¿sabes qué? Mi familia me conocen, aquí están mis hermanas, mis cuñados. Pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y me dijo el Señor: predica mi evangelio, las buenas noticias de salvación para toda área de la vida. Predica el evangelio y dile a la gente, y que tenga fe y que se agarren de mi gracia, que yo los amo así como están. Yo no veo, yo los veo con agrado, dice Dios, a mis hijos, la justicia de Dios. Dice: he aquí mi hijo, mi hija amada, en la cual yo me complazco, dice el Señor. Él se agrada de ti. Él no está enojado contigo, Él te ama y Él quiere llevarte de gloria en gloria. Y eso depende de que tú te pares firme en la fe. En esta mañana los voy a invitar a los que no han hecho nunca la confesión de decirle a Jesús, porque dice en la palabra en Romanos 10 que si confesamos, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, el que vino, murió y pagó por nuestros pecados y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Su sacrificio está en constante intercesión. Todo el tiempo su sacrificio, cualquier cosa, dice: ahí está el sacrificio de Cristo. ¿Qué necesitas eso? Ahí está el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo está ahí. Muchos piensan que Cristo está intercediendo diciendo: mira, Padre, este está hablando, es que Él está orando, mándale un ángel. No, el sacrificio de Cristo intercede permanentemente y habla por sí solo todo el tiempo diciendo: todo fue hecho, todo es sí y todo es amén. Y gloria a Dios.